El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Me siento muy, pero muy complacido y muy agradecido del Dios eterno, Dios Padre, del Teantropos, el Dios Hijo, mi hermano mayor, y del Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, quien mora y quien está en mí, por haberme seleccionado para este gran ministerio, que compone el conjunto de los 5 ministerios, oficios ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En mi caso, estoy en el área de la enseñanza bíblica, maestro de la palabra. Me siento muy honrado porque desde antes que mi padre me engendrase y mi madre me concibiese, yo te escogí para que fueras maestro de las naciones. Eso no tiene precio, no hay valor. Aunque entiendo que cuando digo que no tiene precio, que no hay valor, que es que no tengo cómo pagarlo. Pero de que tuvo un precio, lo tuvo. Y tuvo un costo, lo tuvo. Tuvo un valor, lo tuvo. Si Jesús no va a la cruz, si no hay vía crucis, si no hay Getsemaní, no hay un vía crucis, cargar el madero, el clavo, corona, heridas, maltratos, 6 horas pendiendo en la cruz, sufrimientos, muerte y resurrección, no tuviésemos dones ministeriales. ¿Okay? Y agradecido porque sé que fuera de este recinto, esta es mi oficina, fuera de este recinto, hay personas con mayores capacidades que las mías, pero al Eterno, a Él se le ocurrió y dijo, no, yo te quiero a ti. Y estar formando parte de una persona que esté en el ejercicio del más grande, del más grande llamado. Después del llamado de la salvación, el llamado al ministerio, Pablo lo llama el supremo llamamiento. La palabra supremo es el más grande de los llamados. Así. El llamado se caracteriza por ser el más grande, porque quien hace el llamado es supremo. No hay como él. Me siento muy, muy honrado. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite para un mundo pasando fronteras a través de este conocimiento y esta palabra. Hoy amanecimos con un poquito el frío tenso, fuerte, acá en la ciudad de Dallas, fuerte. Este es nuestro estudio número 13. 13. Acerca de lo que es la mayordomía integral. Estamos presentando los tópicos de las áreas en las que nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos. Ya conversamos la primera, vaya al primer estudio. Dimos una introducción acerca de lo que es mayordomía, la importancia de ser un mayordomo, que es la palabra eukónomo. Y presenté primero que debemos aprender a administrar es a nosotros mismos. Eso está bien claro en los primeros estudios. Segundo, hablé que tenemos que aprender a administrar nuestro propio hogar, nuestra casa. Ahí comenzó todo. Dios comenzó su relación con el hombre fue en el hogar. Quien se encarga de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a los templos es la religión. Pero Dios comenzó fue en el hogar. El huerto del Edén. Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Las Pascuas se servían por familia en las casas. La cena del Señor también, la institución de la cena también fue formalizada en las casas. Pablo dijo, la iglesia que está en tu casa
Timoteo aprendió la gran lección, la bendición, es en su casa de una abuela y una madre que fungieron como sacerdotes por nuestra figura paterna. Paterna. Nos toca ahora hablar lo tercero que un ser que usted y yo debemos aprender a administrar. Esto es tan determinante como las dos primeras. Tan determinante. No se le debe a usted olvidar esta verdad que le voy a enseñar ahora. La entendí, la ingerí, la digerí, hice de ella un estilo de vida, una verdad verdadera en mí, alimenté mi espíritu, formé el alma, el carácter fue formado con esta verdad. Y por años he vivido, he caminado en esta verdad, que es tan determinante. Lo tercero, que usted y yo, me voy a incluir porque todavía estamos en este camino. Y estos son principios de reino que nos servirán para la vida. Hasta que estemos en la tierra debemos caminar en estos principios. Esto es para el maestro Briceño también. Lo tercero que debemos aprender a administrar es el factor tiempo. Factor tiempo. En una ocasión di una palabra hablando acerca de lo que es la oración, el poder que desata la oración, porque la oración no tiene poder, la oración desata el poder de Dios, el poder está en Dios, no en la oración. Y eso cuando lo haces en ciencia, en el conocimiento de Dios, cumpliendo con los principios del reino que están endógenos e intrínsecos en la oración. Y dije una verdad, pero matademonio, que fui muy criticado y muy atacado, por como siempre, como lo fue Jesús, como lo fue Pablo, y para ustedes contar, es que conozco de gentes que perdieron tiempo orando. Oído, ¿cómo usted dice esto, maestro? Sí. Pasaron toda la vida orando, ayunando y vigilando, y nunca entendieron el propósito de Dios para sus vidas. Nunca lo entendieron. Orar, eso tiene su lugar, es bueno. Y más cuando eres llamado a la oración. Hay un llamado muy especial de parte de Dios para ser un intercesor. Cuando Dios te llama para ser un intercesor, mira, vaya, es un llamado. Debes dedicarle tiempo a eso, porque a eso fuiste llamado. Aunque todos somos llamados a orar, ¿no? La oración no la debemos descuidar nunca. Dos cosas dijo Pedro, ni la oración ni el estudio de la palabra, eso está allí. Pero hay quienes tienen un llamado de Dios para la intercesión. Vaya, dedíquele tiempo porque eso usted fue llamado. Pero hay momentos donde no hay que orar. Cuando los egipcios estaban a las espaldas de los hebreos, el mar estaba al frente, y las montañas rodeadas, no hallaban que se pongan, vamos a coger acá. Moisés se tiró de rodillas a orarle a Dios y Dios le dijo, no es tiempo de orar, toca el mar y se abrirá. Y dile a mi pueblo que marche, no es tiempo de orar. Entonces, oído, preste atención a esta verdad de reino. El factor tiempo es tan determinante que sepamos ser administradores de él. ¿Por qué? Voy a dar el desarrollo. El factor tiempo es tan determinante y está relacionado con nuestro ascenso, con nuestra promoción, con nuestro avance. Está relacionado con el que Dios puede, con el que podamos desarrollar el propósito de Dios en su vida, o mejor dicho, con que Dios pueda desarrollar su propósito a través de nosotros. Matar el tiempo, que esto es, conocemos de gentes en la iglesia que son suicidas,
del tiempo. Eso es letal, nocivo, mortífero, ni siquiera usted tiene una idea de lo que usted está haciendo. Matar el tiempo es matar el potencial que como seres humanos tenemos inherentemente en nosotros. Y a su vez es acabar, atentar en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Porque oiga, en la iglesia, Dios no quiere delincuentes en la iglesia. Dios no te llamó a delinquir. Dios no te llamó a eso. Dios tiene gentes con propósito y fuiste llamado para un propósito, que eso es una cosa diferente. Cuando usted entiende y descubre para qué Dios lo llamó, entonces ya tenemos gentes con propósitos en la iglesia y usted debería centrarse en eso. Estar en una vida de intimidad, que es ahí donde la oración vale, de intimidad, apartado, consagrado con el Señor, estudiando el texto sagrado para que Dios le dé información de lo que Él quiere hacer con usted, le dé información de la visión, con V de vaca, de visión. Dios le dé información de la visión y le comparta a usted la misión mediante la persona del Espíritu, porque la visión es el objetivo a alcanzar. La con M de mamá, la misión son las directrices que usted va a recibir de parte de Dios por el Espíritu Santo, en la cual usted se va a desenvolver para alcanzar la visión. La visión es una, pero la misión se recibe todos los días de parte de la persona del Espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Para ustedes contar. Oído. Permiso, disculpe, escuche bien esto. Sin propósitos, no se puede prosperar. Jamás usted puede avanzar. Hay muchos que están en la iglesia, son hijos de Dios, sí, tienen justicia, tienen vida, fueron regenerados, son hijos de Dios, pero están en la iglesia como en una mecedora, meciéndose, moviéndose, pero no avanzan, como en una trotadora eléctrica, de esas doméstica, donde usted da pasos, sí se mueve, pero usted no avanza. Repito, sin propósito no se puede prosperar, y sin explotar el potencial que hay en ti, que hay en mí, tampoco se puede avanzar, se puede llegar lejos. Pablo, el apóstol, nos exhorta fuertemente, serio en este asunto, a que seamos mayordomos del tiempo, que seamos económicos, porque parece paradójico esto que le voy a decir. Parece paradójico, pero es una verdad bíblica escritural. Una milésima de segundo es mucho tiempo para que el Dios eterno haga un milagro. Se lo vuelvo a repetir. Una milésima de segundo es mucho tiempo para que el Dios eterno haga un milagro. Porque para el Dios eterno, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Entiendo ahora el por qué Jesús en Apocalipsis dejó escrito: vengo pronto y me galardón conmigo. Han pasado 2000 años y no ha venido. Porque los prontos del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo no son iguales a los prontos humanos de nosotros. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Que el Dios eterno, que no está sujeto al tiempo, no vive en el tiempo. El infinito, que no tiene espacio, Él no tiene espacio.
el omnipresente, el que puede estar en todas partes cuando Él quiere, el omnipotente, el que todo lo puede, con todo y que no está sujeto al tiempo, no vive en el tiempo, está en la eternidad. Él necesita que los hombres entiendan que es muy determinante el que seamos administradores de los tiempos, de esos tiempos que estamos acá en la tierra, para poder llevar a cabo en nosotros su propósito eterno. Señores, dedicarle el tiempo en lo que no edifica, en lo que no conviene, en lo que no se ajusta al reino, es simplemente, señores, un tiempo perdido. Usted puede hacer mucho con el presente proyectándose al futuro, pero con el pasado usted no puede hacer nada. Se perdió ese tiempo. El de ayer yo no lo perdí, yo lo aproveché, Dios llevó a cabo a través del método de diseño su objetivo. Porque ayer hubo un propósito de Dios desarrollado en mi vida. Porque estoy atento. Cuidado. Porque las oportunidades que Dios te da, tú no las puedes perder. Dios no vive de casualidades, Dios vive de causalidades. Él causa las cosas. Oído. El tiempo perdido. Mire estas verdades del reino que está acá. El tiempo perdido en relación a Dios y a su propósito, oído, no se acumula. No se acumula. Simplemente se pierde. Lo que Dios iba a hacer ayer, lo iba a hacer ayer, no hoy. Y lo que Dios va a hacer hoy, no lo va a hacer mañana. Es hoy que lo va a hacer. Mañana. Cada día tiene su propio afán. De ahí la importancia de la intimidad y la comunión y el estar consagrado. De ahí la importancia de no tener la mente puesta en otras cosas, sino en el reino, en el pensamiento de Dios. Ustedes han visto, los que me siguen, cómo he transmitido a través de mi vehículo, el carro, el automóvil. Y eso se ha debido a que estoy aquí en Dallas, la autopista, en un centro comercial, y recibo del Espíritu Santo, necesito que te estaciones y hablemos de esto. Hablemos porque Él es el que me va a dar la palabra. Toca este tópico, sácalo a la luz. Inmediatamente me estaciono, inmediatamente transmito, porque es lo que el Espíritu Eterno, Dios Padre, Dios Hijo, quieren hacer a través de mí por el Espíritu Eterno que mora. Y me hablaron a través del Espíritu, párate, detente y transmite. Y lo hago en el momento. No dejo perder ese tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo que no lo vas a poder recuperar. Miren, nada puede hacer Dios con el tiempo perdido. Dios no puede hacer nada con el tiempo perdido. Pablo, el apóstol, dejó asentado en el texto sagrado algo en relación con lo que te vengo tratando. Esto el maestro Breseño lo tomó muy en serio y lo ha tomado muy en serio. Mira lo que dice el apóstol Pablo, se los voy a leer. Está en Efesios, el capítulo 5, verso 14 al 17. El no tomar en serio estas verdades que le voy a leer ahora, o sea, le voy a adelantar algo que está más adelante en el estudio.
lo que la gente no entiende, es que cuando nosotros partamos con el Señor en la resurrección, sea que estés vivo y seas transformado, sea que estés muerto, seas resucitado, vamos a estar delante de la presencia de Jesús. Vamos a pasar por lo que teológicamente se llama el Vema o Vima de Cristo, el tribunal de la iglesia, el juicio de la iglesia. Y cuando estés parado frente a frente, tú y Jesús solo, eso es person to person, y Jesús te pregunte, dame cuenta de lo que te mandé a hacer, ¿qué tú le vas a decir si perdiste todo el tiempo en el pecado? Jugando a la religión, jugando al grito de júbilo, grito de guerra, jugando al que levanta el estandarte, al que levanta la bandera, jugando al que toca el chofar, jugando al culto, jugando a la matraca, buscando la forma de cómo quitarle el dinero al pueblo y robar al pueblo y atracar al pueblo. ¿Qué le vas a decir? Esto es serio. Hoy estamos acá. Mañana vamos a estar allá. No se me vaya de allí. Que no he dicho nada. No se vaya de allí, quédese allí. Pablo dice esto, miren, Efesios capítulo 5, versos 14 y 17, se lo pongo en la Biblia. Cito, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando de los que están dormidos, los que están en la iglesia teniendo propósito, no conocen el propósito, desvelados, distraídos con las cosas del mundo. Prácticamente Pablo los ve como muertos dentro de la iglesia. Viven, están vivos en Cristo, pero Pablo dice que están como los muertos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, se te iluminará en el entendimiento y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, o sea, párate en el espejo de tu realidad, siéntate, analízate tú mismo. Señores, que estás matando el tiempo. Analiza, estás matando el tiempo. Con eso que llamamos con eso que llamamos el estar descarriado. Estás matando el tiempo, estás apartado. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero quiere desarrollar su propósito eterno que tiene tanto valor, tanto para Dios como para un mundo que se pierde, que lo necesita y tú no lo has entendido. Mira pues cómo andéis, mira pues con diligencia como andéis, no como necios, insensatos, obstinados, sino como sabios. Oído, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por lo que les acabo de decir, no seáis insensatos, brutos, obstinados, tercos, amargados, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Maestro y Señor dice así, y a esto dedícale el tiempo. Ahí está. Pero usted va a Colosenses, el capítulo 4, versos 5 al 6, mira cómo dice. Cito. Andad sabiamente para con los de afuera. Mira a la gente que te rodea. Mira a la gente que no forman parte del cuerpo de Cristo.
Mira la gente que no ha sido justificada ni edificada, no ha sido regenerados, no son hijos de Dios. Entonces, en medio de este tipo de gente, no pierdas tiempo, no te involucres con ellos en el pecado. No participes de las tinieblas con ellos. Sino Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Dónde está la sabiduría, Pablo? ¿Qué es lo que me lleva a mí a ser sabio, prudente, sensato, útil para el propósito de Dios? Redimiendo el tiempo, dice Pablo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El término redimir, ya lo vamos a explicar. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Acuérdense que somos la sal de la tierra, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me llama la atención que el término redimir, que aparece en el pasaje, cuando dice redimiendo el tiempo, ese término redimir que aparece en el pasaje antes mencionado, acá en Colosenses, el capítulo 4, versos 5 al 6, es el mismo término que se utilizó en Efesios, en el verbo aprovechar, y se usa en forma figurativa. Acuérdense que acá en Efesios dice aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechando es el mismo término que es la palabra redimiendo, que tiene que ver con el ser un administrador, un ecónomo del tiempo. O sea que el apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida. Te lo vuelvo a repetir. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida. Aprovechando al máximo, cada oportunidad que Dios nos presente en su propósito, y que de paso son oportunidades, oído, que nunca volverán. Que nunca volverán. Los hijos de Isaacar, los hijos de Isaacar fueron prósperos, gentes que fueron ascendidos y promovidos en Dios, por Dios en su reino. Fueron personas que alcanzaron el éxito, que llegaron al otro lado, pasaron al otro lado independientemente de las circunstancias, las pruebas, las tentaciones, los desajustes, las vicisitudes. Para ustedes contar. Ellos llegaron al otro lado. ¿Por qué? Porque entendieron la importancia que hay en redimir el tiempo. Ellos entendieron la importancia que hay en la redención del tiempo. No perdieron tiempo. No. Vamos a leerlo. Eso está en primer libro de Crónicas, el capítulo 12, verso 32. Cuando leí esto, me traspasó el alma. Dice el texto sagrado. Está escrito así, cito: de los hijos de Isaacar,
200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Se lo vuelvo otra vez a repetir. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, ecónomos, mayordomos, sabían cómo hacer las cosas, dónde hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, con quién hacer las cosas. Eran dirigidos por el Espíritu de Dios, aunque no moraba en ellos. Y la ironía más grande es que tenemos en la iglesia gentes que el Espíritu Santo mora en ellos y no saben qué hacer. Y no saben qué hacer, no saben por dónde coger. Otros que están en el mundo, o sea, cuando digo el mundo usted sabe de qué me refiero, porque no estamos en la luna. Otros que están fuera de la iglesia, o otras están dentro y no están haciendo nada. Mire, saludo a Gerardo Sosa. Gerardo, el Eterno te bendiga por ese aporte que has hecho a este ministerio. Que Dios te bendiga, Gerardo. Bendiciones grandes para ti. Son muy pocos los entendidos que hay, que me ven. Sí hay, pero hay muy pocos que el ser solidarios para mantener y sostener este ministerio, para que sigamos adelante, no nos detengamos. Gracias, Gerardito. El Eterno te bendiga en gran manera y te multiplique en gran manera, Gerardo. Mire cómo dice la versión de las Américas, el pasaje que te acabo de leer, la versión de las Américas. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Así lo dice la versión de las Américas. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Este texto me muestra al tipo de persona que es entendido en los tiempos, que es un mayordomo en los tiempos, pero que antes de esto vive una vida de intimidad y de comunión apartado para Dios, para poder recibir directrices del Eterno, mediante la persona del Espíritu. Mire, el necio no entiende. Esto es lamentable. De que el mundo, de que las gentes que no son hijos de Dios lo hagan, eso se entiende. Y con todo tenemos gentes que no son hijos de Dios en el mundo, que han sabido aprovechar el tiempo en su mundo, en las cosas que hacen, y son prósperos, empresarios. Dedicaron tiempo a los estudios, sacaron una carrera. Fueron sabios, entendieron que no hay tiempo para perder tiempo. Pero es la ironía más grande, la paradoja más grande, señores. El dolor más grande es tener gente en la iglesia que son necios, que no son entendidos, que le dedican más tiempo al pecado, a la pornografía, al mundo, a los deleites, a los placeres del mundo, que al llamado de Dios. El necio no entiende. Ni capta los tiempos de Dios. Y por esa causa
no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que el Dios Padre, que el Dios Eterno le presenta en la vida para desarrollar en ellos su propósito eterno. Que cuyo propósito, oído, lo conducirán a grandes escalas, prosperándolo grandemente. Le voy a dar una serie de informaciones para que usted en sí entienda, maestro, en sí qué es redimir el tiempo. Le voy a dar una serie de informaciones. Permítame que me ajuste al texto. Que está escrito acá, es un estudio sistemático, está escrito acá, plasmado en mi computadora. Esto no me lo inventé. Esto está en la Biblia. Esto está en las Escrituras. Le voy a dar varios segmentos de lo que indica el redimir el tiempo. El Maestro del Señor lo entendió. Lo recibió por el Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, a través del Dios Espíritu Santo me presentaron esta verdad y yo, wow, Señor. Yo lloré. Yo lloré porque tengo que contarle que tuve 6 años fuera del seno de la iglesia. Nunca me aparté de Dios porque es que Él nunca se aparta de mí. El que yo diga me aparté de Dios, no. Él nunca se aparta de mí, está en mí, mora en mí. Pero sí, me aparté de la iglesia, no fui más, no me congregué. Dejé el ejercicio de lo que el cargo y el puesto que me dieron en la iglesia. No estamos hablando del don de maestro, no era casado. Un adolescente de los 18 a los 24 años, 6 años fuera de la iglesia, y cuando regreso me reconcilio con el Señor hasta el día de hoy. Nunca más me he ausentado del seno de la iglesia. Siempre estoy en el ejercicio, pero sé que de esos 6 años que yo estuve fuera de la iglesia, del ejercicio de la iglesia, del propósito de Dios, le tengo que dar cuentas al Señor. Porque la sangre de Cristo borra el pecado, pero no redime el tiempo. La sangre de Cristo borra el pecado, pero no redime el tiempo que tuviste en el pecado. Lo perdiste. ¿Cuánta falta le hacía a Dios eso? Más a ti que a Dios. Pero Dios necesitaba ese tiempo. Mis hijos, redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transmitamos queda en el pasado y que con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Señores, en Dios hay caminos que no tienen regreso.
Repito, en Dios hay caminos que no tienen regreso. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación de su reino y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío, en el pecado, todo lo que tenga que ver con el pecado. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo, ararlo, surcarlo, cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro, que lo que siembras, tú lo vas a recibir. Tienes que tener cuidado qué siembras, qué terreno estás surcando, qué terreno estás caminando, estás surcando, estás labrando y qué semilla estás sembrando. No pierdas el tiempo en el pecado. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Eso quedó escrito. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquiera decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto, debes ser prudente con las decisiones que emprendas en la vida. Mire, lo duro del caso, lo duro de esta verdad de reino que le estoy presentando, es que algún día en la vida nos daremos cuenta que en relación a Dios perdimos el tiempo y con él perdimos el propósito de Dios para nuestra vida. Mis hijos, perder el propósito de Dios en la vida es perder la posibilidad de ser hombres ascendidos, promovidos, prósperos, exitosos. Señores, por todas estas verdades debemos tener sumo cuidado en qué ocupamos el tiempo. El perder el tiempo en lo que es vano, en lo que no edifica, es ser una persona inútil. Es estar como un zombie en la vida, vivos, pero además de eso muertos. Es ser inútiles, es ser vasos inútiles para el propósito, vasos que no tienen utilidad para el propósito eterno. Es vivir en la delincuencia dentro de la iglesia. A eso no nos llamó Dios a nosotros. Mire, para mayor comprensión en el tópico que vengo desarrollando en relación a la redención del tiempo, o a la administración, igual decir, del tiempo, voy a dar conceptos. Voy a dar un concepto desde el punto de vista etimológico de dos términos del griego koiné, que se escribió en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hacer referencia
al tiempo, para que lo que te estoy presentando tenga mayor luz. Uno es Cronos, K-R-O-N-O-S, Cronos, de donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos. Este es el tiempo de los hombres, el cronos. Este es el tiempo de los hombres. Es donde nos movemos nosotros acá en la tierra. Pero tiene lo que llaman el Kairos. No se lo olvide, Cronos, K-R-O-N-O-S, que es el tiempo de los hombres. De ahí donde se deriva el término cronología, cronómetro, y que ese tiempo se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos. Ese es el tiempo. ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes, mi hermano? Ese es el tiempo. Pero viene el Kairos, que es otro término que se utiliza en la Biblia para hablar del tiempo. Pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Es aquí donde está la fuerza de esta verdad, de ser un administrador y mayordomo de los tiempos. ¿Qué es el Kairos? Es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y el propósito de Dios. El Kairos, te lo explico de esta forma para que lo entiendas. El Kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio, en su propósito, en su voluntad, decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Es el cómo, el cuándo y el dónde, bajo la dirección de Dios, vamos a hacer las cosas. El Kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios decide hacer algo en un momento determinado. Dios se ajusta, Dios dice, wow, voy a desarrollar mis Kairos dentro del crono de los hombres, dentro de estos hombres que han sabido ser buenos administradores del cronos, voy a desarrollar en ellos mis Kairos, porque Dios nunca puede desarrollar sus Kairos en aquellos que no sean buenos administradores de los cronos. Porque el no ser administrador de los cronos resta la posibilidad, cercena la posibilidad de que Dios pueda desarrollar sus Kairos en aquellos que no son administradores del crono. Te lo digo de otra forma. Cuando nosotros no entendemos los tiempos, es decir, los Kairos de Dios, oído que voy a decir algo que está en la Biblia, no se lo inventa el maestro de diseño. El término suerte no es un término esotérico, ni tiene nada que ver con el mundo de la lotería. No. El salmista dice, Jehová sustenta nuestra suerte. Búsquelo, vayan. Eso está en la Biblia. Jehová sustenta nuestra suerte. El término suerte es un término del hebreo que significa que podamos captar, percibir las oportunidades que Dios nos está dando para que podamos prosperar en la vida. No la dejes pasar, tómalas. Eso es suerte. Cuando nosotros no entendemos los tiempos, es decir, el Kairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida.
Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, nunca se podrá desarrollar esos tiempos en nuestras vidas si no somos buenos administradores de los cronos en el que vivimos. Uh-huh. El tiempo, si no lo sabes administrar, es como el agua en la palma de tus manos que se te va entre los dedos. El tiempo, el no ser buen administrador del tiempo, el perder el tiempo, es como cuando se te cae una gota de agua en el océano. No la vas a poder recuperar más. Se te fue el tiempo. Mira como dice el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia os comandéis, no como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Señores, jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Entiendo que cuando Hebreo dice que sin santidad nadie verá al Señor, está hablando de la justicia divina, porque la santidad es relativa a la justicia divina. Pero no quiero descontextualizar el texto, por eso te expliqué y te aclaro que está hablando el que escribe los Hebreos. Está hablando de la justicia divina, sin que se haya producido la santidad en el Espíritu, que es la justicia divina. Nadie va a ver al Señor. Pero podemos tomar el principio. Lo tomo, salvando el texto, tomo el principio. Sin santidad nadie verá al Señor en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, en las finanzas y aún en nada. En nada, en nada. Sin santidad no se percibe el tiempo de Dios. Sin santidad tú no puedes percibir el cairo de Dios para tú. Hay unos kairos, hay unos tiempos, hay una voluntad, hay un propósito determinante de Dios para cumplir en ti y en mí. Y Dios está esperando que tú seas administrador del cronos para desarrollar sus kairos en ti. Señores, la vida de santidad es un principio inalterable para poder ser hombres y mujeres ascendidos y promovidos, para que Dios pueda desarrollar sus kairos en nosotros. Debemos ser buenos administradores del tiempo, no perdiendo el tiempo en el pecado. Lo duro del caso es, oído, presta atención, lo duro del caso es que se puede dar en que usted se enserie en este asunto, diga, espérate, no sigo más en esto. Es triste lo que voy a decir, pero se puede dar. Y estoy claro que si me estás escuchando es porque todavía hay tiempo. Si estás escuchando este mensaje, hay tiempo todavía. Dios te está hablando, regresa, arrepiéntete, deja el pecado. Yo te necesito, te dice el Señor. Te necesito. No eres imprescindible, pero te necesito. No eres absoluto, pero te necesito. Regresa. Porque se puede dar el caso que cuando tú quieras ya regresar, ya no hay tiempo para Dios hacer en ti las cosas que quería hacer. No hay tiempo. Aunque para Dios una milésima de segundo es mucho tiempo para Dios llevar a cabo algo en la vida de un hombre,
Porque en un chasquido, en menos de un chasquido de dedos, en menos de un cerrar y abrir de ojos, Dios puede hacer las cosas. Pero hay un propósito tan grande en el cual Dios quiere desarrollar en tu vida que necesita que seas un buen administrador de los cronos. ¿Qué tiempo tiene el maestro José Briceño estudiando las Escrituras? 42 años aproximadamente. 42 años, estudiando, indagando, buscando. Una sed muy grande. No perdí mi tiempo, busqué bastante. Hoy tengo un compendio, libros teológicamente hablando escritos, de los cuales se le van a ir y se le van agregando conocimiento que voy adquiriendo. Pero no perdí mi tiempo, estudié mucho y sigo estudiando. ¿Qué tiempo tengo en el ejercicio del ministerio? Voy a cumplir 34 años. Tiempo completo, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, sin perder el tiempo. ¿Quién es el que me tiene acá, donde estoy en este momento, 25 de diciembre del año 2023? ¿Quién me tiene a mí aquí en Dallas, Texas, en mi oficina, a las 8:43 de la mañana? ¿Quién me tiene a mí aquí? Una vida de éxito, entendiendo lo que es éxito. Acuérdese de lo que le enseñé. Hemos pasado momentos duros, difíciles, escalado montañas, pasando desiertos, ríos cenagosos, para usted de contar, pero hemos llegado al otro lado. El Espíritu Eterno me ha llevado al otro lado. Por la fe que deposito en una palabra, Él ha hecho el milagro y me sostiene. Atentados en contra de enfermedades incurables que han venido sobre mí, y el Espíritu Santo las ha sanado por la cruz del Calvario, por el sacrificio de la cruz, por lo que Jesús hizo por mí, por lo que el Padre Eterno decidió. ¿Qué me tiene a mí aquí del otro lado? Ascendido y promovido. ¿Qué me ha hecho a mí ser un hombre útil, vaso útil? No soy la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, la gaseosa del desierto, el ombligo del mundo. No. Yo soy un actor de reparto, el protagonista aquí es Jesús. Yo soy un actor de reparto, el protagonista es Jesús. Él fue el que hizo todo. Pero ¿qué me tiene a mí acá? Indiscutiblemente lo primero son ellos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sin tirarme yo los méritos para mí, porque no son mis méritos, son los de ellos. Es que ellos me enseñaron a ser un buen administrador de los cronos. Me dijeron, siéntate en el espejo de tu realidad. Esto que te estoy enseñando es producto de lo que recibí de ellos. Siéntate en el espejo de tu realidad y vamos a conversar, vamos a hablar. Porque estás perdiendo el tiempo. Y se puede dar el caso de que cuando quieras enseriarte ya no hay tiempo para hacer contigo lo que quiero hacer. Me dijo el Eterno a mí. Eso me puso a temblar las piernas. A temblar todo. Señor, ¿de qué tú me estás hablando? Estás abortando mi propósito. Estás cercenando la posibilidad de las grandes cosas que quiero hacer contigo. Regresa. 6 años apartado de la iglesia. Me confrontó el Eterno. Me reconcilié hasta el día de hoy. Me enseñó todas estas cosas. Así, como se lo estoy diciendo. Pero lo duro del caso es que, como no es el tema, se lo voy a adelantar. Pero que algún día hablaremos de eso. Que cuando usted llega al tribunal de Cristo, usted le va a dar cuentas al Señor del tiempo que perdiste en el pecado. Me voy a poner de ejemplo. Cuando llega a la presencia de Jesús, Jesús me va a decir, va a prender una pantalla por decir algo, para que me entienda, y va a correr la escena de mi vida desde 16 años hasta el día de que muera.
hasta que muera de 90, 94 años. Que Dios me dé vida y salud para seguir con este trabajo. No llevarme este conocimiento a la tumba, sino que irme ya siendo un hombre realizado, donde entregué todo. Pero cuando llegue, la escena se va a correr y cuando llegue a la edad de 18 años se va a detener la pantalla y me va a decir Jesús, ahí dice que tuviste 6 años descarriado, 6 años apartado de mi propósito, de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esos 6 años? Con el tiempo que perdiste en el pecado en esos 6 años. Yo le voy a decir a Jesús en mi defensa, Señor, yo no entiendo. Tu palabra dice que si yo peco la sangre, tu sangre me limpia todo pecado. Y tu palabra dice que si yo peco, tú me abogas por mis pecados. Me dice Jesús, si eso es una verdad. Bueno, si es una verdad, no entiendo por qué me estás pidiendo que te dé cuenta de los pecados que cometí en los 6 años. Sí, estuve 6 años en pecado, pero esos pecados tú me limpiaste, o no, yo me arrepentí, la sangre me limpió, tú abogaste por mí o no. Dice Jesús, sí. El problema es que no has entendido bien, no has escuchado bien. ¿De qué me hablas, Jesús? Y Jesús me va a responder a mí, y me va a preguntar a mí, y me va a confrontar a mí, como te va a responder a ti, como te va a confrontar a ti, te va a preguntar a ti. Yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años. Yo te estoy pidiendo que me des cuenta por los 6 años que tuviste en el pecado. Porque el pecado yo te lo perdoné. Pero los 6 años que tuviste en el pecado yo no te los puedo pasar por alto. Me tienes que dar cuenta de ellos. Porque mi sangre limpia el pecado, borra el pecado, redime el pecado, te redime del pecado, te redime del pecado, te redime del pecado, pero no redime el tiempo que perdiste en el pecado, pero no redime el tiempo que perdiste en el pecado. ¿Usted me está oyendo bien? Eso lo dice la Biblia, Pablo lo presenta. Váyase a YouTube, búsquese el Tribunal de Cristo, el juicio de la iglesia, doctor maestro José Briceño. Él lo explico bien claro. Váyase a la Biblia. Váyase a YouTube. Ahí está el estudio. El juicio de la iglesia, el Tribunal de Cristo, doctor maestro José Briceño. ¿De qué me estás hablando, Jesús? Que los 6 años que tuviste en el pecado, para mí eran importantes. Tú ni siquiera tienes una idea de las cosas que yo pude haber hecho contigo en esos 6 años y no hice. Muertos que pudieran haber resucitado, ciegos que pudieran haber visto, sordos que pudieran haber oído, gentes que se pudieran haber salvado. Las grandes iluminaciones que te pude haber dado en esos 6 años y no pude porque estuviste en el pecado, perdiste el tiempo. No fuiste administrador de los cronos de esos 6 años. No pude desarrollar mis kairos en ti por el pecado, porque dedicaste tiempo al pecado y perdiste el tiempo en el pecado. ¿Sabes algo, José? Me dice Jesús, que es Señor, que como este juicio no es para condenar, sino para galardonar, esos 6 años que tuviste en el pecado te restan galardones, te restan galardones. Triste, triste. Triste que los que están acá en la tierra no saben que el tiempo perdido repercute para esta vida y para la que viene. Para esta vida, porque serás inútil, eres un delincuente, no serás ascendido ni promovido en el reino eterno, no podrá Dios cumplir su propósito en ti, no serás un hombre de éxito, realizado para esta vida. Y para la que viene, porque el tiempo que pierdas en el pecado le vas a dar cuenta a Jesús y te restan galardones. Así.
maestro, yo no sabía eso. Sépalo. Sépalo. Usted necesita ir a una iglesia donde su pastor o el ministro que está al frente deje de ser un delincuente, deje de ser un chantajista, un ladrón, un atracador, un saqueador, que lo que está interesado es en su dinero. Que pacten, que siembren, que primicias, que esos son los temitas que que ellos solamente exponen. Pero estas verdades muy poco te las enseñan en las congregaciones. Así. Wow. Y por eso al maestro del Señor no lo quieren. Pero no es que no me quieren a mí, es que no quieren la verdad que estoy diciendo. Porque lo que digo les derrumba el aparataje que tienen, el kiosco que tienen, el circo que tienen, se los derrumba completo. Cuando el Señor, el Eterno, el Dios Padre, Dios Hijo, por el Espíritu Santo me enseñaron esta verdad acerca del bimá de Cristo, del juicio de la iglesia, yo lloré como un niño. El llanto me ahogaba porque ¿por qué no hubo alguien que me dijera esta verdad? ¿Por qué no me enseñaron esta verdad? ¿Por qué mi pastor no me las enseñó? ¿Por qué? Bueno, ya estamos acá, hemos entendido esto, no voy a perder más el tiempo. Seguimos trabajando, te presento el mensaje para que no caigas en el terreno que el maestro Briceño cayó, en su adolescencia. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, por favor, que oren mucho por mí, sosténganme. La oración de justo desata el poder de Dios. El Espíritu de Dios emana de aquellos que oran, que interceden a favor. Oren mucho por mí. Que el Eterno envíe su sangre para que me cubran si es necesario. Que me libren de cualquier atentado, de cualquier enfermedad, desajustes financieros también que puedan ser solventados. 2, comparte estos mensajes, no se queden con ellos, vamos, compártanlo, llévenlo, vamos, que estos mensajes se vayan lejos, que haya una avalancha donde estos mensajes lleguen lejos. Y número 3, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Puedes hacerlo a través del sistema por PayPal, siendo el usuario mi correo, josn77bricenoa77@gmail.com. Ese es el usuario de PayPal. O lo puedes hacer por Zelle también. Zelle lo puedes hacer siendo el usuario mi número de teléfono. +1 786-604-3352. Ese es el usuario de Zelle. +1 786-604-3352. Un granito de arena que tú aportes para el ministerio, te lo vamos a saber agradecer. En el ministerio no hay necesidad, pero hay demandas. Porque nosotros los hijos de Dios no vivimos de necesidades, porque todo lo tenemos en Cristo, todo lo tenemos. Estamos completos en Él, pero hay demandas, hay cosas que debemos cumplir, debemos cubrir. Agradecemos tu ofrenda. Sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Y conviértete en un agente generador de los bienes del reino, aportando no solamente para el ministerio del maestro Briceño, sino para todos aquellos ministerios que tú sabes que te están bendiciendo la vida, que están formando, que están haciendo un trabajo serio. No le des a la gente que lo que es que manipula, que intimida, que controla, que te acusan con el diablo, que te dicen mentiras, que si tú das la ventana de los cielos se abren. Cuando la Biblia dice que tú estás sentado a la diestra del Padre, a ti no te hace falta que se abra ninguna ventana, tú estás sentado a la diestra del Padre. No le des ese tipo de gente, déjalo que se vayan a trabajar, para que dejen la delincuencia. Aporta para los que son beneficiosos, para aquella gente, aquellos ministerios que tú ves que son serios, que te aportan para tu vida espiritual, aporta para ellos.
Hasta nuestra próxima oportunidad, en nuestra próxima intervención. Vamos a hablar de lo cuarto que usted y yo debemos saber administrar. Lo cuarto. Vamos a hablar en nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones.